jubilada del Hospital Anexión, madre, esposa, hermana, tía, madrina y amiga. Demos otro fuerte aplauso. Me gusta una canción de Malpaís que dice: es que a veces miro para atrás, pero es para saber de dónde vengo, nada más. Y este espacio ha sido muy bueno para mí porque, bueno, a veces uno habla mucho y no tiene ese espacio para escribir sobre uno mismo. Entonces, como lo decían las compañeras, un memorial para mí. Mi historia personal, de Curime actualmente, vivo en Curime. De humildes orígenes, y ahí me llevó a crecer, a lo largo de esta historia de vida que quiero compartir con ustedes. Mis raíces, bueno, crecí en una familia extensa, somos 10 hermanos, ¿verdad? Y mi padre, un trabajador de la tierra, incansable, siempre lo vi trabajar con amor, con respeto, con solidaridad, con transparencia, y por eso creo que de ahí fui aprendiendo mucho el amor al trabajo, mucho, mucho. Mi padre de Pozo de Agua, mi mamá de Quebrada Honda. Y resulta que habían diferencias grandes en ellos, pero sin embargo se complementaron mucho porque somos 10 hermanos, ¿verdad? Somos 10. Yo le decía a mi papá: oh papá, ¿cómo has trabajado? Pero aquí quiero resaltar un poco a mi madre. Mi madre, porque quiso estudiar, y mi abuelo, que era el que mandaba en esa casa, ¿verdad? Mi abuelo Pablo Villegas, la mujer no. Así decía él: la mujer se casa y el hombre tiene que trabajar para que la mantenga, ¿verdad? Y mi mamá eso le caló. Había Recaredo Briceño, tal vez algún educador de atrás conoció. Mi mamá le decía: don Reca, dice que insistió en que traérsela para Nicoya a estudiar, y no. Pues mi mamá se casó y se fue para Caballito con mi papá. Ahí estuve yo hasta los 7, 8 años, creo, viviendo. Todavía recuerdo muy bien esa infancia de libertad, de emoción, de naturaleza, de familia. Y esa señora siempre insistiendo en que nosotros estudiáramos, siempre. Y Juan, es que tenemos que irnos de aquí, tenemos que poner a estudiar a estos hijos. Juan, vea, Juan. Pues Juan accedió y vendió Caballito, donde vivimos, y nos venimos para Nicoya. Mi papá compró una casita pequeña, pero siempre compró algo allá en Curime, en donde nosotros vivimos actualmente allá. Entonces, en algún momento, a un trabajo en la universidad, nos ponía una profesora, ¿por qué estudias el tema? Porque me gustó estudiar el tema de la pobreza. ¿Por qué estudias? Entonces, vamos a revisar un poco. ¿Y quién les insistía a usted a estudiar? Y yo sé que mi mamá decía: tiene que trabajar, porque con suerte hasta para barrer van a tener que tener bachillerato, ¿no? Y entonces esa idea siempre vino, y ahí crecimos, ahí estamos esos hermanos. No estamos todos porque vivimos un poco dispersos, pero ahí vamos. Bueno, mi familia es un pilar de apoyo. Tengo un matrimonio, aquí está Javier, mi esposo. Tenemos 46 años de casados. Y 46 años porque también hemos tenido mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho perdón para poder interactuar durante 46 años. Y tenemos estas hijas, mis hijas, que son migrantes. Susana y Ariana, ellas lograron irse de Nicoya también, como yo me vine de allá de Caballito para acá. Ellas lograron irse para San José porque tenían que estudiar, y lograron estudiar. Tienen sus trabajos en San José. Javi y yo vivimos solos, pero ahí están siempre a la par de nosotros, constantemente. Tienen mucho compromiso con su trabajo. Yo escuchaba a una de ellas que andaba por Punta Arenas un día de esto allá durmiendo, y me acordé de mis líderes, ¿verdad? Trabajando. Entonces, en este equilibrio de apoyo familiar,
pues fuimos creciendo y sacamos la tarea. Hasta hoy, ¿verdad? Mañana no sé, hasta hoy. Bueno, pues les cuento que yo después que salí, yo entré a la escuela Leonidas y yo le contaba a ellas que yo cantaba como Pablo Milanés. ¿Cuál es la canción, hija? Que se me olvida. Es que me inhibo, una canción que dice es que, amo esta isla, canta el Soy del Caribe, jamás podré pisar tierra porque me inhibe, me encantaba porque yo, cuando entré a la Leonidas, yo venía, bueno, porque en mis 7 y 8 años yo tuve que ir a la escuela de Quebrada Honda porque mi mamá decía, caballito no, y nos decía por qué, ¿verdad? La importancia del educador, la importancia de un educador, cómo forma al niño, ¿verdad? Y mi mamá dice, no, caballito, no, vamos para Quebrada Honda. En esa escuela que hay en Quebrada Honda ahorita, ahí estudié yo, 7, 8 años, y nos traen de Quebrada Honda a las Leonidas con miles. Yo salía a los recreos y me inhibía, yo me hacía en un orillito un día que todo el mundo corría, brincaba, relinchaba, y yo me quedaba ahí como una estatua, pero observando. Bueno, saqué mi primaria en la Leonidas, y me fue bien, porque si algo mi mamá siempre insistía, estudie, porque si no tiene que trabajar. Entonces yo tenía esto tan metido en los tuétanos, dice una persona por ahí. Hay cosas que se le meten en los tuétanos a uno. Yo decía, ¿qué son los tuétanos? Bueno, hay que investigarlo, ¿verdad? Y salí de 5º año también. En el 69 me gradué de bachiller. Antes estaba dividido letras y ciencias, y resulta que por oportunidad me tuve que ir para Heredia a estudiar. Yo tenía que estudiar porque el tío Rafa, les contaba yo, el tío Rafa era educador y ahí íbamos en esa línea, varios hermanos, ¿verdad? Y me fui para Heredia sin conocer San José, sin saber andar en buses, con limitaciones económicas, a veces viviendo nada más con un fresco de frutas y un sándwich porque había que viajar todos los días. Pero yo tenía en mi mente, que yo tenía que salir adelante, ¿verdad? Porque tenía ese compromiso que me grabaron en mi mente. Y así me hice profesora de educación primaria. Hace como un mes conocí una alumna mía, ¿pueden creer? Usted fue mi maestra en Belén, y yo, ¿de veras? Y yo nada más la abracé, no esperé que me dijera mucho porque no tenía ni tanta experiencia. Estuve en la Leonidas, allá anduve, pero no sé cómo apareció que yo ingresara al hospital de la Anexión. Ingresé a la gloriosa Caja Costarricense de Seguro Social porque la adoro, porque vive 38 años metida ahí. Yo recuerdo que me llegan a presentar el jefe de recursos humanos al director del hospital. Aquí traemos a esta que va a trabajar. Mándela a trabajar, que si sirve bueno, si no se va para la casa. Esa fue mi inducción, que ahora hay que trabajar mucho con inducción, ¿verdad? A mí me mandaron de una vez a trabajar. Y yo me metí en ese hospital y yo tenía aquella fe profunda, porque también mi mamá se le metió que ella rezó mucho por mí para que tuviera ese trabajo. Ella me dijo, hija, y tenés que regalar una banca para la iglesia en tu primer salario, porque yo le prometí a la Virgen. Está bien, mamá, está bien. Bueno, me metí a esta Caja Costarricense de Seguro Social, dejé mi parte de educadora, ¿verdad? Y disfruté mucho mi trabajo, porque lo que han dicho estas compañeras, el trabajo hay que hacerlo con amor. Y dice un poeta por ahí, Khalil Gibran, que si haces tu trabajo con amor, no trabajas. Y los días se te pasan. Y te involucras en una cosa y te metes en otro. Y así fue. Trabajé muchísimo para este hospital durante 38 años. Pero entré como maestra. Yo no sé cómo eran esas cosas, ¿verdad? Yo entré como maestra, como asistente social, me equipararon el título, ¿verdad? Pero entonces yo tuve la oportunidad de estudiar. Y me meto a la Universidad de Costa Rica. Y entonces, la práctica, la experiencia, la teoría, me fueron envolviendo tanto que me involucré y trabajé con muchas poblaciones, con niños, con padres de niños. Me encantó una experiencia de trabajar disciplina y no castigue. Una formación que venían por ahí y lo metían a uno en todo, ¿verdad? Y me encantaba revisar esa parte toda esa parte de esa historia que uno tiene. Y eso me hacía involucrarme mucho más. Trabajé mucho con adolescentes,
tuve la experiencia de ir por ahí a una pasantía y más trabajé mucho con adolescentes. Adolescentes, hay que creer en uno mismo. Hay que luchar por uno mismo, como lo decían ellas. No tengo que esperar que todo me caiga del cielo. Es mi fe, mi confianza lo que lo hace uno llegar y volar hasta donde quiere. No está permitido decir, es que no puedo, es que no tengo. No, la pobreza no va para nada. Yo estudié la pobreza y la pobreza no afecta en nada, pero en nada. Lo decía mi estimado doctor Cruz, psiquiatra con quien trabajamos muchísimo. No afecta en nada la pobreza. Lo que te da tener mucho dinero es comodidad nada más. Después, nada. Que pase con puro fresco de fruta, pues sí importa, se pasa y ya está. Pero con buena. Bueno, me involucré mucho con la violencia doméstica, me involucré. Pero tuve que revisarme primero yo. Yo recuerdo mis estimadas colegas que no la veo. Allá está, Julia Rita, Aleida. Creo que usted, ¿verdad? También trabajamos lo que era violencia, revisándose uno personalmente porque hay que revisarse. ¿Quién me violentó? ¿Cómo me sentí? ¿Con qué me violentaron? Y uno encuentra cada cosa. Hay cosas tan difíciles, tan impactantes, tan fuertes, que uno tiene que trabajar autocuidado. A estas hijas yo les decía, cuídense. Y siempre estaba a veces con un discurso muy necio. Y ellas una vez me dijeron, ya mamá, por favor. Es que es fuerte. Es una energía negativa que sin querer te hace daño. Por eso uno tiene que estarse revisando fuertemente, porque hay experiencias que ni me atrevo a decirlas, ni me atrevo a decirlas para nada. Nunca las he dicho. Se quedaron entre mi paciente y yo nada más. Fuertes. Pero me involucré y me fui dejando de los adolescentes y me pasé a trabajar con las mujeres. Y ahí venía una adolescencia que no se cumplió ni con los metas, ni con los sueños, ni con el proyecto de vida. Y de una vez, muchas veces a ser madre también, y vienen los hijos, y a veces qué difícil, por eso las entiendo muy bien. Porque no he concluido ni yo personalmente y ya estoy involucrada en otras cosas. Y trabajar duro ya con esas. Y a veces somos como muy, ellas lo decían, de juzgar. Es que mira que ella lo que hace sin saber y revisar. Dice un rabino que oí por ahí, ¿cómo te voy a querer si no conozco tu historia? Tengo que conocerla. No puedo juzgar. A mí el INAMU me formó muchísimo. A veces no teníamos ni plata para las instructoras que venían y teníamos que llevárnoslas para la casa. A la Yolanda Delgado, una psicóloga que venía, que no tenía ni dónde quedarse. Yo me la llevaba y Javier me ayudaba a hacerles el desayuno y todo para que nos fuéramos para el hospital porque no había plata para muchas cosas. Pero el trabajo que se hizo, y fueron meses, no era de días, ¿verdad? Fueron meses de preparar, de revisar y revisar y revisar. Y todo esto siempre me gustó porque dentro de todo ello, primero había un crecimiento personal, claro. Porque si yo me reviso yo y luego veo el proyecto de vida, de acompañar siempre a este paciente, acompañarlo a autotrascender, me gusta la palabra a mí, de autotrascender, de aquí, de lo de abajo, no. Dice que para autotrascender yo tengo que dar un salto siempre hacia arriba de lo que soy para mejorar. En mis últimos años me dediqué al adulto mayor. Yo recuerdo que como trabajamos en una red de violencia, con ella, con otras que veo por acá, ¿verdad? Funcionarias que todavía están ahí en esas lides. Bueno, no sabía que Sandrita ya se pensionó, ¿verdad? Y resulta que hagamos una red de atención al adulto mayor en Nicoya. Julia Rita, Aleida, que está por ahí, ¿verdad? ¿Hace cuántos años soñemos con organizar el adulto mayor? Porque aquí en Nicoya venían empresas de como CNN y no sé qué, y ahí andaban estudiando a los adultos mayores y sacando toda esta cosa. Y yo decía, ¿cómo que aquí vienen y se llevan todo este material y aquí no hacemos nada por el adulto mayor? Y creamos una red de adulto mayor que le llamamos RIAMNI. Allá, hace años. Ya no existe porque ya se superaron las cosas, ¿verdad? Red Interinstitucional de Atención al Adulto Mayor Nicoyano. Y nos atrevimos a mover a los adultos mayores
que están metidos en sus casas, sentados, rumiando lo mismo de siempre, ¿verdad? Para que tuvieran experiencias diferentes. Y esta es una foto muy válida, que la tomaba nuestra fotógrafa Julia Rita. Ella era la que nos tomaba la foto. Y movilizamos señores de Santana, de Corralillo, de La Virginia. Comenzamos con 2 grupos. La Santana, porque era uno de los distritos que tenía mucho más adultos mayores y situaciones difíciles. Y también Barrio La Virginia, porque ahí vivía yo. Y yo quería que los adultos mayores también de ahí se metieran. Y comenzamos a pedir, teníamos que andar pidiendo, hacíamos unas cartitas y nos íbamos a pedir. Y cuando él soltaba la castellana y la castellana creía en nosotros y nos regalaba galletas para darles un cafecito porque no teníamos. Porque les digo algo, el aporte y el apoyo de la municipalidad es indispensable. Porque si no hay andas dando palos, haciendo cosas y desgasta un poquillo, ¿verdad? Pero bueno, actualmente ya se llama Red de Cuido, se llama ahora, ¿verdad? Red de Cuido y hay todo una estrategia para adelante para que Nicoya trascienda en lo que es el adulto mayor. Entonces, en ese estilo de vida buscamos recursos. El estimado Daniel, allá está también, que nos ha apoyado muchísimo con sus tardes de café. Usted sabe que la Universidad Nacional tiene La UNED tiene las tardes de café para adultos mayores y hace poco dieron, yo lo vi en el semanario de la Universidad de Costa Rica, que lo trajo mi hija, ahí salen las fotos y todo sobre cómo irnos remontando al adulto mayor en lo que es robótica, dicen. Bueno, pues qué dicha. Claro que en 38 años y sin incluir los de primaria, los de secundaria, ¿cuánto tiempo uno dedica a uno como a estar ahí, verdad? Hay que superar muchísimas adversidades, muchísimas. Ser madre, ser esposa, ser trabajadora, ser en su momento ama de casa. No, en su momento no, siempre lo sigo siendo, ¿verdad? Tenía que cuidar a mis padres también en su momento, que tenía que irlos a acompañar. Son desafíos muy grandes y encontrar un equilibrio no es tan fácil. En esta etapa yo me sentí y llega la menopausia y todas esas carambas de uno como mujer también, ¿verdad? Me sentí un poco devastada, desgastada. Pero vean, me invitaron, hago un paréntesis, me invitaron a unas catequesis del Camino Neocatecumenal en los colegios. Entraron ellas, que ahora se fueron, y entramos nosotros, que nos quedamos. Tenemos 29 años de estar en el camino. Y me gusta el camino porque es hablar de uno también, ¿verdad? ¿Cómo estabas cuando venías? Cansada, devastada, resentida muchas veces de situaciones que pasan a nivel de pareja, a nivel del trabajo. Triste, contracturada, pero llegó un momento que hice ese alto en el camino y mi parte espiritual fue prioritaria. Y es ahorita. Me sostiene, me ayuda, me cuida, me hace vivir el día a día, me hace feliz. Todo me hizo más fuerte y volvió otra vez a retomar las cosas, ¿verdad? Y seguí con fe, con resiliencia, porque, bueno, algo que tengo que rescatar de mis padres es que me transmitieron la fe desde muy niña. Mis papás andaban metidos también en el movimiento familiar cristiano con ellos. Mi mamá era ¿cómo se llaman las del Rosario? La Legión de María, por supuesto. Mi mamá la vi trabajando. Yo no sé si ustedes recuerdan una iniciativa que había aquí en Nicoya que se llamaba Alianza para el Progreso. La oficina estaba aquí claro, doña Consuelo, ¿cómo no vas a ver?
Mi mamá trabajaba para la Alianza para el Progreso. Se metió a trabajar en unas damas panamericanas, se llamaban, que se reunían también. Y yo veía eso en ella. Parte de lo que decía Patricia, que ella se dedicó a cuidar hijos, a eso, pero en su etapa ya ella se dedicó a participar de todas esas iniciativas y las disfrutó muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues en todo esto me aparece un cáncer. Me apareció un cáncer también. Y resulta que estoy sobreviviendo. Estoy sobreviviendo a un cáncer que me tiene que dar 5 años y ya casi los cumplo. Y todo esto, mi fe me sostiene muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. Y yo he aprendido que tengo que aceptar la voluntad de Dios. Que tengo que ser humilde porque me cuesta. Que lo diga Javier y ella, ¿verdad? Porque la soberbia y el orgullo me ganan a veces. Y yo, Señor, cállate, silencio. Marlene, tienes que callar. No es fácil. Y es una lucha de toda la vida. Yo digo que hasta el final, ¿verdad? Yo cultivé muchos valores y sobre todo yo cultivé el valor de la responsabilidad porque se lo vi a mi papá, que era responsable en el trabajo. Yo lo vi a él. Era honesto, súper honesto. Mi papá, cuando nos venimos para acá, habían vecinos que lo molestaban por los límites. Y papá se corrió donde decía el vecino, que tuvimos que buscar ahora replantear medidas. Sí, rectificar, esa es la palabra. Porque se corrió de aquí, atrás era un guindo, no sé qué, bueno, ahí estamos en unos enredos, ¿verdad? Y mi papá prefirió correrse a que pelear con el vecino. Yo decía, qué noble. Hay una palabra muy bonita que Javier siempre le dijo a mi papá, como probo, Javier le dice. Un hombre probo, le decía él, es un hombre probo. Y yo a mi mamá también, por supuesto, yo defiendo a mi mamá rapidito, ¿verdad? Porque entonces es una herencia inmaterial. La honestidad, el respeto, el amor al trabajo, la responsabilidad, eso es una herencia inmaterial para los hijos. No tiene valor. Ya se los dije, la pobreza no afecta en nada. Soñar con lo que uno quiere, nada. Pero si sos irresponsable, sí. Y la responsabilidad es un valor universal porque lo aprendí con mi compañera del hospital de Comisión de Valores, le llamamos, ¿verdad? Ética y valores, ajá. En donde trabajamos mucho como el valor de la responsabilidad es válido aquí, es válido en la casa, es válido en la institución donde trabajas, es válido en todo lado, ¿verdad? Entonces es tan importante eso de la responsabilidad y ese amor al trabajo lo hace a uno irse, ¿verdad? Hasta de lo más, ¿verdad, compañero? Todo esto me permitió que hacer en grupos, trabajé con muchos grupos, interactué con padres, con mujeres, con adultos mayores, con funcionarios, que trabajamos mucho con el funcionario en lo que es valores, ¿no? Trabajamos hasta con educadores, ¿verdad? Fomentando lo que era ética y valores. Fue un trabajo interesantísimo, que es muy válido, y todo esto me ayudó, como digo yo, a mi crecimiento personal, como madre, como trabajadora, como esposa, siendo siempre un trabajo oportuno, eficaz y responsable. ¿En qué impacto en la comunidad? Bueno, eso que les explicaba, muchos conversatorios grupales, los cambios, porque ¿qué es lo que fomentábamos nosotros como desde mi trabajo? Cambiar esas interacciones familiares en el ambiente, en el contexto, que maltratan, que destruyen, que denigran, que ayudan. Revisábamos también, ahorita que veo a la doctora Villegas, en las comisiones de vigilancia epidemiológica que teníamos que asistir y ver de qué se nos enfermaba la población. Entonces ahí íbamos sacando esa población y hoy que la veía, yo tenía años no ver a la doctora Villegas. A Mauricia, por supuesto. Trabajamos mucho en grupos con enfermeras, trabajadores sociales, médicos, microbiólogos. Trabajamos mucho porque
Trabajamos mucho para erradicar la tuberculosis de Nicoya. Trabajamos muchísimo. Íbamos a visitar casas. Una vez fui a visitar un paciente que el caballo se hundía en el barro, pero había que llegar a ver dónde vivía ese paciente para sacar a esa población y traerla al hospital, hacerle los contactos que hacíamos, porque tenía que todos hacerle el examen para que todos estuvieran libres y así poder erradicar la tuberculosis en Costa Rica. Fue un trabajo fuerte, que hace poco fui a, ¿cómo se llama, hija? Allá en Cartago. ¿A dónde? Al Sanatorio Durán fui. Y yo me quedé. Mira, aquí era donde se venían los pacientes, los mandábamos para allá 9 meses a internarlos allá para que se curaran, porque el tratamiento que me sé, yo no soy médico, pero me sé los tratamientos que tenían que tomar los pacientes todos los días. Todos los días. El Jain, el Pase, el Tambutol, ¿verdad, doctora? Y nosotros teníamos que ayudarle a su familia, a sus esposos, todo ese núcleo familiar, sacarlo, meterse con los microbiólogos, meterse con los otros para que los pudieran atender y le hicieran todos los exámenes de contacto y lograr erradicar que ahorita no se interna a nadie por una tuberculosis. A nadie. Se toma su pastillita y sale adelante, ¿verdad? Bueno, ese trabajo fue increíble con el doctor Vargas. Era un chiquillo cuando llegó, ya nosotros éramos viejonas, ¿verdad? Y hacíamos unos equipos para atender bien al paciente, verle la parte nutricional, la parte física y todo, ¿verdad? Bueno, pero últimamente ya me pensioné, ya salí del hospital, ¿verdad? Y como hablaba con la doctora ahora, pero no se vaya. Pero el doctor, el director del hospital, que no digo, decía, no se vaya, trabajamos muchísimo. Pero dije, como dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo y su lugar entre el cielo y la tierra. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar y tiempo para cultivar, y ya había cultivado bastante, dije yo, no. Pero como hacía tantos años, un grupo de colegas nos habíamos comprometido a organizar el adulto mayor de Nicoya, seguí y sigo, ¿verdad? Sigo participando en todo lo que es esta iniciativa. Logramos constituir una gran Nicoya para el adulto mayor, una asociación, no una gran Nicoya, no, una asociación para adultos mayores que se llama la Gran Nicoya. Logramos tener una red de apoyo interinstitucional al adulto mayor nicoyano, por eso la UNED ahí está presente, que colabora muchísimo, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, por supuesto, ¿verdad? Y esa red existe ahorita que a mí me satisface mucho, porque siempre he dicho que es bonito soñar, pero cuando los sueños se hacen realidad, y en lo que es el adulto mayor se ha logrado muchísimo. A veces me tuve que tranquilizar un poco por mi cáncer, ¿verdad? Pero después volví. Me dio alas nuevamente el Señor y me ha llevado en alas de águila. Y me ha dado la fuerza de un búfalo. Yo no lo digo, lo dice la palabra, ¿verdad? Y me ha dado pies de gacela. A veces me quedo un poquito tranquila porque tengo mis complicaciones de salud, las tengo, pero bueno. Logramos que se dotara de alimentos a muchas poblaciones vulnerables de pobreza extrema, se llama ahora, ¿verdad? Ahí se quedó eso, ahí hay mucho adulto mayor. Y se fueron formando grupos por diferentes, santísimamente, se fueron estableciendo por todo Nicoya, hay grupos de adultos mayores. Y claro, con la fortaleza que nos han dado de trabajar desde el polideportivo, que ahí los miércoles a las 9, es que soñábamos porque los pobres señores, cuando Julia trabajaba con la caja, consiguió unas cositas para trabajar educadores físicos. Y los grupos se alborotaban y llegaban y les gustaba.
no más, se terminó. ¿Y qué hacemos? Pero gracias a que nombraron un gestor, se llama Carlos Armando, deportivo, el auge se dio grande. Que tiene altibajos, ¿verdad? Tiene, pero ya nuevamente se volvió a arrancar y eso les encanta a los adultos mayores, la actividad física. Y ahí es que tiene toda su explicación, se le va el cortisol y le vienen las endorfinas y entonces ahí viene la felicidad y la alegría y todo, ¿verdad? Y los encuentros de las zonas azules con el estimado doctor Ruiz, que hemos trabajado, vamos para el tercer encuentro, ¿verdad? De zonas azules. Por ahí hemos estado un poco trabajando también, apoyando. Tal vez a veces la experiencia, ¿va? ¿Qué he aprendido de todo esto hoy? Los valores para mí son importantes. A mí me gusta oír una expresión de estas chicas, de mis hijas, que dice que en los trabajos de ellos a veces dicen, es que no hay valores, ahora no hay valores. Y de verdad es que los valores son la columna vertebral de todo ser humano, ¿verdad? Si yo no tengo valores me desplomo, me caigo. Entonces yo siento que los valores personales son los que guían siempre, que guiaron mis intervenciones con respeto, con disposición de ayudar. A pesar de la situación de esta experiencia, los ayudaron a autotrascender. A mí me da mucha gratitud encontrarme con alguien que yo pude hacer algo. Y saco aquí a relucir también la canción de Malpaís de Telvina Guido, porque le digo que nosotros atendimos a Telvina Guido. La de la canción, allá viene la vieja, es Telvina del alma, es Telvina, vieja, enferma, con sus piernas llenas de úlceras y llegaba una pensión del no contributivo. ¿Y qué quiere Telvina? Después llegaba, ¿qué necesitas de Telvina? No, mamita, solo saludar. Y llegaba, y donde yo oigo esa canción, me remueve, ¿verdad? Me remueve oír la canción de Telvina. Y pienso que en todo esto estuvo importante, es importante creer en uno mismo, en sus habilidades, en sus potencialidades, que todos las tenemos, todos hemos creados buenos, perfectos y agradables, dice San Pablo. Desde hace miles de años lo decía. Y eso tenemos que creernos. Entonces, creer en nuestras potencialidades para creer, crecer y darse a los demás, llevando adelante los retos. Todo permite llegar hasta el momento en que Dios lo defina. Que me vaya. Quiero terminar esta reflexión. ¿Me ayudan a leer? Todos.